La fundación del Reino de Nueva España fue consecuencia de contiendas bélicas entre los europeos que arribaron al territorio americano y sus aliados indígenas en contra de los mexicas. El estado de alerta ante el enemigo fue una constante a través de las centurias. Esto dio lugar a una concepción arquitectónica de carácter militar. Las primeras casas habitación en la Ciudad de México fueron verdaderas fortalezas almenadas con torres vigías. Las iglesias y los conventos en los espacios rurales fueron protegidos por sólidos muros almenados con el afán de mostrar seguridad ante cualquier posible embate de los naturales resistentes a la evangelización. La concepción arquitectónica militar que caracterizó las edificaciones del siglo XVI temprano prevaleció por siglos en los habitantes de los puertos y ciudades próximas a las costas. Vestigios de murallas, pequeñas fortalezas y aún cañones que miran hacia el mar se conservan hoy en día en Acapulco, Campeche, Veracruz, Mérida, entre otras localidades. José Enrique Ortiz Lanz, de profesión arquitecto y de vocación amante de la historia y experto conocedor de la arquitectura militar, ofrece en su conferencia Las nuevas fortificaciones de un antiguo territorio, un compendio de las características de las edificaciones que desde tiempos prehispánicos se levantaron para la protección de los pueblos y ciudades, dando importancia al papel que la guerra tuvo para las culturas prehispánicas. Los hallazgos arqueológicos y los relatos de los conquistadores evidencian la pericia de los americanos en este campo, quienes trazaron murallas y fortificaciones de las que sobreviven en nuestras ciudades costeras. Ortiz Lanz dirige nuestra atención también a las construcciones en tierra adentro, aquellas que fueron levantadas a la par del reconocimiento y expansión hacia el norte del territorio. Los nombrados presidios, que fueron el punto de partida de poblaciones enteras tales como San Juan del Río, Querétaro y Celaya en el Bajío. Importante también es el de Perote, Veracruz, y que se conserva casi en su totalidad. Hasta también los pequeños poblados en Texas y en Nuevo México. El arquitecto historiador nos invita a reflexionar sobre las causas que motivaron la inversión constante en la arquitectura militar. Viene al caso recordar aquí que una de las magnas obras que a lo largo de las 3 centurias virreinales exigieron erogaciones constantes al erario fue precisamente la edificación y mantenimiento de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Sus sólidos muros y su artillería impidieron por siglos invasiones de potencias enemigas y protegieron a sus habitantes de saqueos de piratas y filibusteros. A través de su conferencia, Ortiz Lanz ofrece algunas líneas de comprensión que nos permiten explicar la permanente inversión en las construcciones de carácter defensivo en la historia de nuestro país. El estado de guerra que la monarquía española sostuvo con sus enemigos en Europa, Francia, Holanda e Inglaterra, así como los intereses de estos, primero en la península ibérica y más allende los mares, significaron para sus gobernantes un incentivo constante para invertir en la construcción de fuertes y murallas en los virreinatos americanos, e incluso también en el siglo XVIII en la formación profesional del ejército y la marina. Enemigos constantes de los litorales americanos en el Atlántico y en el Pacífico fueron los corsarios, piratas y filibusteros. Peter Heine, Lorencillo en el Atlántico y Cavendish en el Océano Pacífico. Todos ellos se distinguieron por burlar todo esfuerzo defensivo de los habitantes y custodios de los puertos, y sus nombres quedaron grabados en la memoria colectiva. La arquitectura militar en las ciudades amuralladas, fuertes en las costas y presidios, caminos y puentes, constituyó un legado que en el siglo XIX permitió la defensa de México como nación ante las invasiones norteamericana y francesa. Fue hasta el siglo XX, experimentada por la Pax Porfiriana, que muchos de los fuertes y murallas fueron destruidos para aprovechar sus materiales en nuevas edificaciones. A mediados del siglo, algunos de los magnos edificios de este tipo que sobrevivieron fueron transformados en espacios culturales. Son muchas las asignaturas pendientes en la historia militar de nuestro país.
Superados los conflictos bélicos decimonónicos, soldados y marinos se han distinguido en las ciencias exactas aplicadas a la construcción de grandes obras de utilidad pública. También han destacado en el auxilio y servicio a la sociedad civil en tiempos de los desastres naturales, tales como inundaciones y temblores. Las empresas militares de fortificación del territorio son hoy día objetos de estudio de un pasado que se antoja remoto. Por lo demás, como ya se ha mencionado, sobreviven muchas construcciones de este tipo convertidas en repositorios culturales para la instrucción y recreación de quienes las visitan. Los dejamos con José Enrique Ortiz Lanz en su conferencia. Muchas gracias. José Enrique Ortiz Lanz es arquitecto por la Universidad Autónoma de Yucatán y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Nápoles, en Italia. Se ha desarrollado en forma ininterrumpida desde hace 35 años en el ámbito de los museos y exposiciones de México y del mundo. Actualmente dirige Estudio Museográfico, una empresa especializada y que convoca numerosos expertos con quienes ha llevado a cabo diversos proyectos de museografía, como el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, el Museo de la Mujer en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Museo de la Isla de Cozumel. Ha trabajado también en colaboración de exposiciones de Europa, América y Asia, así como en 2 ocasiones con Egipto. Fue titular de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia por más de 13 años y se ha ocupado de las reestructuraciones y realizaciones de algunos de los museos más importantes de esta red, como el Nacional de Antropología y el Nacional de Historia, además del Museo de las Culturas de Oaxaca. Ha escrito 7 libros, y ha recibido el Premio Miguel Covarrubias al diseño de exposiciones y la Medalla al Mérito Profesional Ignacio Marquina en el año 2000, ambas distinciones otorgadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo la arquitectura militar, esta arquitectura que denominamos fortificaciones, realmente es el resultado de diversos movimientos sociales que se plasman en el espacio. Son de alguna manera entonces testimonios de hechos históricos que están presentes de alguna manera y que hemos olvidado muchas veces. Yo he denominado a mi conferencia las nuevas fortificaciones de un antiguo territorio, porque quiero comenzar con una reflexión que me parece fundamental. Primero, el espacio que ahora comprende a México era un espacio poblado con culturas con un gran desarrollo y que al encontrarse con el occidente han sido desvirtuadas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que mucho del saber y del conocimiento antiguo mexicano es desdeñado, es visto como una historia secundaria y creo que es muy importante tener siempre presente que la arquitectura, sobre todo en el área antigua mexicana, se desarrolló de gran manera. ¿Qué podemos decir de las grandes ciudades mayas o de Teotihuacán o de la misma Tenochtitlan, que fueron maravillas de su época? Bueno, pues estas ciudades realmente también forman parte del saber mundial y no podemos comenzar una historia a partir de 1521. Creo que tenemos que empezar a hablar de que cuando llegan los españoles a lo que ellos van a denominar la Nueva España, este territorio conformado por diversos grupos indígenas tenían culturas diferentes, culturas propias y tenían también sistemas fortificados porque tuvieron guerras. Creo que también es una noción muy importante hablar de que en el mundo antiguo mexicano, las 2 actividades principales, las 2 actividades económicas principales eran, por un lado, la agricultura, la cacería, la recolección, todas las actividades para acopio de alimentos, pero por otro lado, la guerra para obtener el tributo fue fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que vivimos o vivieron
estos pueblos en unas situaciones de conflicto permanente en las cuales el aparato militar era tan importante como el aparato agrícola, y esto tenía que manifestarse en una arquitectura militar. En este sentido, es importante señalar que, por ejemplo, ciudades como Tulum, si ustedes visitan esta maravilla en Quintana Roo, todavía van a ver la gran muralla que defiende una ciudad del posclásico. Estamos hablando justo de la época de la llegada de los europeos, pero que donde ya hay un pensamiento militar muy desarrollado. ¿Y qué decir de Tenochtitlan? Tenochtitlan, hay un libro que la describe muy bellamente como la ciudad con los muros de agua. ¿Esto a dónde va? Va a que realmente la defensa de esta importante capital estaba basada en el agua, en ser una isla, y esto tenía que manifestarse en el control de las calzadas y de los puentes. Solo para recordarles algunos episodios, las calzadas fueron aseguradas a la llegada de Cortés en la primera entrada de Cortés cuando visita Moctezuma, y los puentes fueron rotos cuando son obligados a abandonar la ciudad en la polémica Noche Triste o Noche Festiva, como se quiera ver. Es importante que Cortés deja testimonio de todas estas fortificaciones que encuentra en sus cartas de relación. Habla, por ejemplo, de una enorme fortificación que existía entre el territorio de Zempoala para entrar hacia Tlaxcala. Debemos recordar que primero logra Cortés la alianza con los habitantes de Zempoala para luego buscar el de Tlaxcala, pero tiene que pasar a través de una fortificación que lo deja realmente frío por la cantidad y la calidad. Cuando hace el viaje hacia Honduras también se encuentra con ciudades muy estructuradas, en el sur de Campeche en particular, justo en el lugar donde le da muerte a Cuauhtémoc, en este territorio que se llamaba Acalán, el lugar de las canoas. Justo allí había también un gran desarrollo militar y ciudades que él consideró perfectas. Esto no es cosa menor si estamos hablando de que un gran militar de su tiempo pueda calificar a una obra que, como yo decía, va cargada de una mirada despectiva hacia el mundo indígena, de perfecta, realmente quiere decir que eran obras estupendas. Con este preámbulo sí quisiera ya pasar entonces a lo que comienza como las primeras fortificaciones del territorio una vez acabada la conquista de Tenochtitlan, que no quiere decir desde luego la conquista de México. La conquista de México llevó mucho más tiempo, estamos hablando de probablemente 2 siglos, cuando menos. Algunos autores hasta refieren que la conquista se terminó apenas en el siglo XX. Entonces, hablar digamos, de la caída de Tenochtitlan como un parteaguas es válido, pero solo para un momento. La primera fortificación que se construye en la Nueva España la hace precisamente Cortés en el primer asentamiento de Veracruz. Veracruz fue una ciudad nómada, una ciudad que tuvo 3 lugares, y el primero fue en Quiahuitzan. Es una zona arqueológica muy bella. Si todavía ustedes pueden ir a Veracruz, cerca de Laguna Verde, encontrarán estas grandes cerros donde hay pequeñas construcciones de templos. Vale mucho la pena visitarla, pues a los pies de esta zona arqueológica está lo que se llamó la Villarrica de la Veracruz, el primer asentamiento. La Villarrica es fundamental porque es donde se funda el primer ayuntamiento de México en 1519, y desde allí se manda la primera y la segunda carta de relación. También Cortés tiene un papel protagónico en la construcción de fortalezas. Todavía son visibles. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar testimonios de la mano de Cortés en Cuernavaca,
el Palacio de Cortés es realmente una fortificación palacio, una combinación un poco extraña que durante años ha preocupado a los arquitectos, porque podrían parecer contradictorias estas dos visiones, como una fortaleza se vuelve un lugar de corte. Pues sí, sí, en un mundo básicamente medieval como el de este momento, el Palacio de Cortés es un reflejo de este pensamiento. También existen rollos. Los rollos son construcciones que realizaban los españoles para marcar la posesión real sobre una población. Existen todavía dos rollos muy importantes en México que se han conservado. El de Tlalquitenango, que es ahora un balneario que precisamente se llama El Rollo, y el de Tepeaca, que también vale muchísimo la pena que visiten, otro testimonio más de propiedades de Cortés con sistemas fortificados. Los presidios creo que merecen que los tratemos aparte, porque es un tema poco conocido. Todo el mundo hablamos de estas fortificaciones y lo que se vive y que se ve todavía en Bacalar, en Campeche, en Cizal, en Veracruz, en Acapulco, ciudades llenas de este pasado, pero poco sabemos que realmente la fundación de las ciudades del centro norte de México se debieron a presidios. Los presidios eran fortificaciones que iban estableciendo los españoles para defender las zonas mineras, para defender las poblaciones que habían congregado, es decir, obligado a los indígenas a trasladarse a lugares que podían ser controlados. Realmente estamos hablando entonces de ciudades tan importantes, solo para que ustedes vislumbren, como San Juan del Río, Querétaro, León, Celaya. Todas estas ciudades tienen un pasado como presidios que prácticamente está olvidado. Realmente entonces fueron fortificaciones de una avanzada que fue creciendo sobre todo al norte, que fue el área de expansión por la búsqueda de la plata. Y bueno, pues ciudades tan importantes como Aguascalientes, Fresnillo, tuvieron este pasado militar. Otro tema donde se manifiesta la guerra y la importancia del control de estos puntos estratégicos es en la construcción de iglesias que parecen fortalezas. Esto fue en el siglo XX motivo de debate entre muchos arquitectos, historiadores, que pensaban que no hubo una concepción militar en la construcción de las iglesias del siglo XVI de México. Carlos Chanfón, quien fue un gran arquitecto, historiador, fue el primero en oponerse a esta idea y en el fondo creo que Chanfón tuvo razón en plantear que realmente no había una estrategia militar en la construcción de los templos. Sin embargo, los templos fueron usados como refugio durante muchos asaltos, en donde, sobre todo en esta franja del norte del país, por ejemplo, Yuriria Púndaro, fue uno de los sitios donde hubo un gran combate y la gente se refugió en el convento. El convento es una fortaleza, sí, pero también, por ejemplo, en Campeche hay un ataque a fines del siglo XVI y en Campeche el templo de San Francisco va a ser un sitio clave. Otro punto fundamental en la historia de los conventos fortaleza es, desafortunadamente está perdido, y estaba en Mérida. En Mérida se llamó, de hecho, tomó este nombre porque los hispanos encontraron mucha semejanza con una ciudad romana que ellos tienen, una ciudad romana abandonada que se volvió a poblar poco a poco, y en el caso de nuestra Mérida, se encontraron con una ciudad maya enorme, una ciudad maya que las crónicas, nada más para que ustedes dimensionen, sería comparable al actual Chichén o Uxmal. En uno de estos grandes edificios, en una gran plataforma, había un cuadrángulo como el de Uxmal,
y sobre él se construyó un convento. Este convento a fines del siglo XVII, se volvió una fortaleza por el temor de los ataques de las rebeliones internas, es decir, que los mayas se pudieran rebelar contra el dominio, como hicieron varias veces. Estamos hablando de que los mayas tal vez hayan sido el pueblo más aguerrido de todos los que con los que se toparon los hispanos. Pero bueno, vamos a entrar tal vez hacia el tema 3, que es el ataque de corsarios. ¿Qué empieza a pasar entonces a partir de 1521? Pues como hemos visto, hay este momento de expansión hacia el norte, la construcción de los presidios, la construcción de muchas iglesias fortaleza, con este doble carácter, pero en 1557 el enfrentamiento entre Carlos I de España y Francisco I de Francia se plasma en los ataques, sobre todo religiosos. Tenemos que recordar que justo en esta época, en la segunda mitad del siglo XVI, Europa se ve envuelta en los conflictos religiosos derivados del luteranismo. Entonces hay una gran polarización entre católicos y protestantes, y los ataques van a venir primeramente por motivos religiosos. Los luteranos entonces van a ser los primeros en atacar la Nueva España, en particular Campeche. En 1557 tenemos el primer ataque de luteranos. Van a seguir prácticamente cada año hacia 1563, pero tal vez el gran ataque sea el que en 1568 realiza un corsario de otro tipo. ¿Qué quiere decir corsario? Se me pasó comentarles. Creo que es importante que nos quede claro que los corsarios son fuerzas armadas enviadas por otro gobierno que tienen una patente que se llamaba patente de corso, es decir, patente de tránsito, para poder atacar a determinados países. Entonces, los primeros corsarios obviamente son los luteranos franceses, y enseguida vienen los ingleses. La relación en la segunda mitad del siglo XVI entre España e Inglaterra no era tan mala. Hay un principio, incluso se habla de un posible matrimonio de Felipe II con Isabel I. Digamos, se trata de encontrar acuerdos. Desafortunadamente no los hay, y comienza pronto la ruptura. De tal manera que en 1568 tenemos el ataque del primer corsario inglés a el territorio novohispano, esto es en Veracruz. Fue un ataque brutal. Los ingleses se posesionan prácticamente de San Juan de Ulúa, pero hay una intervención muy afortunada. La flota del nuevo virrey justo estaba arribando, y hay un gran combate naval frente a Veracruz, y la balanza se inclina por España. Entonces Hawkins es derrotado, tiene que huir. Y pues esto fue importante porque John Hawkins era un gran amigo de Isabel I. A partir de este momento se abre también ya la puerta del segundo país que entra en conflicto con España, y obviamente los ataques a la Nueva España se van a suceder por parte de los ingleses. Es el caso de, por ejemplo, por decirles algo, el ataque de William Parker en 1597 a Campeche. También las tropas españolas logran defenderse y William Parker es echado de la ciudad, pero esto lleva a una gran nueva estrategia, que es cambiar Veracruz. Veracruz para este momento, habíamos hablado de la Villarrica en Quiahuitzan, bueno, ya se había trasladado a la Antigua,
Tal vez ustedes conozcan La Antigua, a la orilla del río, una ciudad, un pueblo que tiene todavía muchos elementos muy interesantes. Bueno, en 1607 se dan las órdenes para que finalmente se traslade esta segunda población de Veracruz, se traslade a su tercera sede, que va a ser la definitiva, a las orillas de San Juan de Ulúa, en lo que se llamaban las ventas de Buitrón, y allí se funda entonces la Nueva Veracruz. Comienza entonces el problema de una población que empieza a crecer sin fortificación y que vamos a ver qué significa, porque del lado del Pacífico, es decir, hemos hablado hasta el momento de los ataques en el Atlántico, básicamente Campeche y Veracruz como los dos grandes sitios de ataque, pero un océano que se había pensado hasta ese momento absolutamente español, se llama prácticamente, hasta le decían el Mare Nostrum, el Mar Nuestro, comienza a ser puesto en juicio, y la circunnavegación que logra Magallanes al atravesar el sur de, digamos, el paso, el estrecho de Argentina y Chile, abre la posibilidad, enseguida los navegantes, se corre la voz, y los navegantes ingleses realizan esta vuelta, de tal manera que el tercero en realizar esta vuelta al mundo a través del Paso del Sur es Francis Drake. Pues es así como en 1579 Francis Drake hace este giro al mundo, pero hace el ataque a Huatulco, que es el primer golpe a el territorio pacífico de México. En 1589 se da un segundo golpe también por los ingleses, y a partir de este momento ya se plantea el problema de Acapulco. Acapulco, que para este momento, para fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, adquiere una enorme importancia por la circunnavegación, la tornavuelta hecha por Urdapineta, que logra traer productos de Oriente, se vuelve fundamental. Yo sé que pudiera parecer una locura, pero es el momento en que se da la primera gran globalización entre Asia, América, Europa y África, a través de un puente que parece muy lejano, pero que en ese momento resultaba muy práctico, que era desembarcar las mercancías en Acapulco y llevarlas a través de la gran subida al altiplano para poder bajar otra vez y llevarlas a través de Veracruz hasta España. Esta ruta entonces se vuelve de una importancia fundamental, y por lo tanto los enclaves de Acapulco y Veracruz son claves para la defensa del territorio. Los ataques ingleses abren la puerta para que en 1617 ya un arquitecto, un ingeniero flamenco, realice una gran fortificación. En este momento tenemos que recordar que Flandes es todavía parte del territorio español, es decir, ciudadanos españoles, pero de origen flamenco, que realizan estas obras. El siguiente problema que se van a ver enfrentados justo en esta época los españoles tiene que ver con otro territorio que justo colinda con Flandes, que es los Países Bajos. Todos los Países Bajos pasaron a ser parte del Imperio Español a través de la herencia de Felipe de Borgoña. Felipe de Borgoña y Juana crean, digamos, este matrimonio por el cual el Imperio Español realmente adquiere una importancia enorme, también en el norte de Europa, en una zona altamente desarrollada, pero en una zona donde, insisto, las guerras religiosas se están dando con mayor fuerza, y esto va a llevar a que Flandes y los Países Bajos se dividan en dos zonas. Por un lado, la parte protestante, que va a quedar englobada en lo que ahora es Holanda; por otro lado, la parte católica, que va a ocupar parte de lo que ahora es Bélgica. En este territorio
viene una gran rebelión, es la famosa Guerra de los 80 años, por la cual los Países Bajos tratan de lograr su independencia de España. Esta guerra se traduce en una tercer tipo de patentes de corso, que ahora son holandesas, para atacar también la Nueva España. Entonces, como si no fueran suficientes estos dos enemigos, ahora tenemos uno muy fuerte, muy despiadado y tal vez el que mayor daño hizo en las ciudades españolas del territorio ahora mexicano. Bueno, pues en 1628 el ataque de Peter Heine se convierte en una pesadilla para España. Peter Heine logra capturar la flota que trasladaba los tesoros de producto de ese año y también los productos que estaban llegando desde Acapulco, es decir, era una cantidad a la que sumamos no solo la plata mexicana, sino también los productos orientales y otro comercio que era muy importante se estableció con Lima a través del Pacífico. Entonces, también parte de las riquezas de Perú se trasladaba por esta vía. Entonces, la flota era uno de los grandes recursos de España y es atacada. Peter Heine logra derrotar a la flota, la captura y pone de rodillas prácticamente al gobierno español y es recibido como héroe. ¿Qué quiere decir esto? Está todavía la guerra de los 80 años en curso, pero esto significa que una gran cantidad de jóvenes holandeses marinos que quieren hacer fortuna se lanzan a la nueva aventura del Caribe. Entonces hay sitios fundamentales que son La Tortuga, una isla al norte de Haití, que se convierte en uno de los refugios fundamentales y hacia mitad del siglo XVII la captura por parte de los ingleses de Jamaica, que era española, logra también que Jamaica se convierta en otro enclave pirático, donde Port Royal va a ser la ciudad desde la cual van a salir muchas de las expediciones que van a atacar México. Es una época de un gran desastre. Las poblaciones francamente costeras de México están sufriendo muchos daños. Campeche, por ejemplo, es la ciudad más atacada del Caribe completamente en toda su historia. Pero no solo Campeche, también pequeñas poblaciones como Santa María la Victoria en Tabasco, poblaciones como Coatzacoalcos, como la propia Veracruz, van a ser presa de estos ataques, dentro de los cuales hay que destacar un caso muy particular de otro holandés, que es Lorencillo, que realmente se llamaba Lorencillo, es el nombre que los españoles le dieron porque era bajito de estatura, pero realmente se llamaba Logengraaf. Logengraaf es el gran autor de los dos ataques más virulentos y más dramáticos para la Nueva España, que son el de 1683 a Veracruz, una historia llena de dramas, porque ataca justo cuando se va a llevar a cabo la feria, es decir, cuando llegaban las mercancías cuando iba a llegar la flota, se hacía la feria de Veracruz. ¿Esto qué quería decir? Que todos los comerciantes de la Ciudad de México y Puebla bajaban para establecer, digamos, sus lugares de comercio y nada más para que ustedes vislumbren, estamos hablando de que para una población de 2,000 habitantes llegaban 4,000 personas a mercar, a hacer la feria. Justo escoge este momento Lorencillo para atacar y el destrozo es mayúsculo. Logra uno de los mayores tesoros que jamás se haya conseguido por vía de piratería. Se lleva varios millones de pesos de plata de esa época, que si lo tradujéramos a costos actuales, francamente eran enormes fortunas. Estamos hablando de que todo el dinero que se iba a enviar
a España y las mercancías fueron robados, y no solo el dinero, que esto es lo más dramático. Las personas eran consideradas mercancías. ¿Qué quiero decir? Sobre todo los afrodescendientes, que era una población muy numerosa en Veracruz, eran capturados para ser vendidos como esclavos en otros lugares. Entonces, también hay cerca de 800 personas que son robadas para ser vendidas. Un tráfico desafortunado, un tráfico inhumano, pero bueno, esa era la guerra. En 1685, Lorencillo, Lorenz Graf, pues no había, digo, su gran éxito lo había posicionado en el tope, pero los piratas tenían una característica que se puede asemejar a la de otros delincuentes: dinero fácilmente habido, dinero que fácilmente se va. Entonces eran grandes gastadores. Port Royal, esta ciudad de Jamaica, era uno de los grandes centros de perdición de su momento, tal vez una Las Vegas de ahora, es decir, una ciudad donde el alcohol, la fiesta, el sexo era muy libre y solicitado, y eran los lugares donde acababa el dinero obtenido en la Nueva España. Lorencillo se queda otra vez sin dinero y entonces decide atacar Campeche en 1685. El ataque a Campeche, si hablamos de Veracruz, que fue realmente desastroso, el de Campeche no fue menor. El de Campeche acabó, francamente, con que se arrancaron las puertas y las ventanas para llevárselas, además, obviamente, del tráfico de esclavos, del tráfico de situaciones inhumanas como poner a los niños y a las mujeres en embarcaciones y dejarlas en alta mar, pedir rescate y abandonarlas en alta mar sin agua. Realmente, pues situaciones muy, muy difíciles en la vida de la colonia. Pero pues España tenía que hacer algo, y lo primero que se hacen es crear lo que yo llamo el sistema de fuertes aislados. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Pequeñas construcciones militares que tenían que estar en las ciudades más atacadas para que sirvieran de defensa. Eran fuertes que ahora podríamos considerar minúsculos, pequeñitos, pero que tenían una importancia fundamental. Ningún pirata podía estar seguro de haber tomado una ciudad hasta que no tomara también el fuerte, a pesar de que fuera pequeño, porque ahí estaban guardadas las armas, estaban guardada la pólvora, estaban las tropas, y podía haber un contraataque en cualquier descuido. Entonces, la importancia de los fuertes aislados es fundamental. Esto lleva a dos temas que son también muy importantes para la Nueva España, y es la ocupación inglesa en dos zonas. Por un lado, todo lo que ahora es la zona de la Laguna de Términos en Campeche, Tabasco, fue tomada por los ingleses, era territorio inglés, al igual que lo que ahora llamamos Belice, que eran lo que se llamaba las Honduras Británicas. Las Honduras Británicas y la Laguna, entonces, son dos enclaves que hacían que la península de Yucatán se convirtiera en una isla prácticamente, aislada por estos dos grandes grupos ingleses. Esto lleva a la construcción de fortificaciones una vez que los españoles logran recuperar la laguna. La laguna tenía una importancia básica, que era el sitio donde se colectaba el palo de tinte. El palo de tinte es una de las mercancías menos conocidas de la historia de México, pero de gran importancia económica. En últimas fechas hemos hablado en México del añil, y la gran importancia del color azul en las tinturas españolas, en las tinturas realmente de todo Occidente. Bueno, pues el palo de tinte no tenía una importancia menor. El palo de tinte era el colorante que se usaba para obtener los negros y los morados en toda la gran industria textil del norte de Europa, de España, de Inglaterra,
y por lo tanto muy buscada. Entonces, el establecimiento de fortificaciones en estas zonas es básico, pero también toda la costa de Veracruz se fortifica, por ejemplo, sitios como Antón Lizardo, Alvarado, Coatzacoalcos, Mocambo y el mismo puerto de Veracruz, con la construcción de dos fuertes. Por cierto, el fuerte de Santiago, el baluarte de Santiago, que todavía existe en Veracruz, vale la pena visitarlo porque es el único testimonio que queda en todo México de las fortificaciones del siglo XVII de nuestro territorio. A la par, hacia fines del siglo XVII, sobre todo el ataque de Lorencillo, estos dos ataques, el de Veracruz y el de Campeche, pone las luces rojas en estas dos ciudades y comienzan la construcción del segundo sistema de defensas, que son murallas. Casi todos los que conocen Campeche piensan que es la única ciudad amurallada de México, la única ciudad amurallada del Caribe. No, no es cierto. Existen cuando menos 14 o existieron 14 ciudades amuralladas en el Caribe y en México dos de ellas, Veracruz y Campeche. Claro, la muralla de Veracruz fue de menor tamaño y fue eliminada muy rápidamente, pero tuvo su gran importancia. Pero hacia fines, ya a fines del siglo XVII, hay otro momento crucial que es la muerte de el último rey de la Casa de los Austria sin hijos, sin herederos. ¿Esto qué significaba en la práctica? Hubo toda una guerra europea para decidir quiénes iban, cuál era la dinastía que iba a tomar el poder en España y en todas sus pertenencias. Estamos hablando que todavía era el imperio más grande de los existentes en su momento. No había todavía un país, a pesar de que los portugueses tenían asentamientos en la India, en África, que los holandeses habían logrado ya entrar al Caribe, que los ingleses estaban expandiendo por todas partes. Todavía no había un territorio tan grande como el Imperio Español. Era el gran premio. Esta guerra acaba con el triunfo de la dinastía de los Borbones, es decir, el grupo francés acaba dominando sobre España y esto crea un nuevo sistema de alianzas. Habíamos hablado de que Francia había sido el primer enemigo de España, deja de serlo. Inglaterra pacta rápidamente con ellos. Esto lleva a otro punto y es la eliminación de la piratería. Entonces, justo con la muerte del último rey de los Austria, acaba también la piratería. Esto tiene muchas ventajas, viene un gran periodo de calma para la Nueva España. Estamos hablando prácticamente de 60 años de tranquilidad, con sus interrupciones obviamente, pero relativamente calmados. Pero Carlos III, entonces hacia 1558, forma parte de una nueva guerra, esta vez aliados Francia, España y parte de Italia contra los ingleses y son derrotados. Son derrotados además de una manera vergonzosa. La Guerra de los 7 Años en 1563 acaba con la toma de dos ciudades clave para el comercio español. Por un lado Manila, la capital filipina, y la sede en el oriente del comercio transoceánico. Entonces descabezaron por un lado todo el tráfico de Asia con América y la toma de La Habana. La toma de La Habana también fue otro golpe tremendo. La Habana era el lugar donde se concentraban prácticamente todas las flotas, tanto la de la Nueva España como la de Cartagena. Realmente deshicieron al comercio español. ¿Qué pasó entonces en este momento? España tiene que ceder dos enclaves muy importantes. Por un lado, la Florida se pierde. Es el momento entonces que la Florida española, por eso nos preguntamos por qué se llama la Florida, pues era una propiedad española, un territorio español, y
se tiene que reconocer a las Honduras británicas, al Belice actual, como parte inglesa. Esto tiene un significado muy importante. Por un lado, si pensamos que el Golfo de México, en las crónicas de esa época decían que estaba cerrado por dos cuernos que remataban en Cuba. Los cuernos eran Florida y Yucatán. Sí, se habían posesionado ya de Florida. Cuba era débil porque ya había sido tomada La Habana. El siguiente ataque tenía que ser sobre la península de Yucatán. Entonces, hacia fines del siglo XVII hay una gran fortificación del espacio peninsular, pero ahora el enemigo ya no son los piratas. Los enemigos son las grandes flotas inglesas que están dispuestas y son capaces de atacar ciudades tan importantes como Cartagena o como La Habana, que eran de las mejores defendidas. Entonces, esto significó un cambio de estrategia. Ya no podemos hablar de que Veracruz era el punto clave. Veracruz era importantísimo. Como dijimos, Acapulco y Veracruz cerraban los lugares del comercio novohispano, pero en Veracruz en particular, en San Juan de Ulúa, se construye la fortaleza más importante para el territorio mexicano. San Juan de Ulúa, prácticamente todos los ingenieros y todos los arquitectos militares de su momento ahí trabajaron. Pero sabemos también que tenía una pequeña muralla el puerto. Podríamos pensar que era una ciudad relativamente segura, pero la estrategia fue no confiar ya después de La Habana, no solo en una ciudad, sino que extender la defensa. ¿Qué significó esto para la Nueva España? Significó que ahora la defensa se tenía que hacer. ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Evitar que las tropas inglesas que se posesionaran de Veracruz pudieran llegar a la Ciudad de México. Este era el gran temor. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues entonces fortificar los dos caminos. Hay dos caminos todavía, el de Orizaba y el de Jalapa. Bueno, entonces crear fortificaciones a todo lo largo de este camino que remataba en otro enclave importantísimo, Puebla. Entonces, es el momento de la construcción de nuevas fortificaciones. San Carlos de Perote es el fuerte más grande de México y fue construido justo en este momento. Pero Puebla también fue fortificada y Puebla va a ser muy importante no solo como enclave de la independencia, sino también para la intervención francesa en la famosa defensa del 5 de mayo. Entonces el cambio del territorio es fundamental. Hacia 1825 San Juan de Ulúa en 1821 San Juan de Ulúa tiene una importancia tal que pensamos que concluyó la independencia de México con la entrada del ejército trigarante, los abrazos, el saludo, cuestionado todo, pero que esta fue ya el final de una época y no. San Juan de Ulúa permaneció como posesión española hasta 1825, en que un gran marino mexicano, Pedro Sáenz de Baranda, logra el ataque a la fortificación y finalmente es tomada. Entonces hay 4 años muy importantes todavía en que San Juan de Ulúa resiste, por llamarlo así, el ataque de las tropas independientes mexicanas. Finalmente es tomado y podríamos decir que en 1825 concluye ya todo el proceso de recuperación de nuestro territorio. Sin embargo, el siglo XIX también está lleno de contradicciones. Comienza el surgimiento de una nueva potencia, ya no solo son los ingleses, sino la independencia de los Estados Unidos lleva a que una potencia en expansión se esté apropiando cada vez más de nuevos territorios. ¿Qué significa? 1803,
es un año clave. En 1803, Napoleón le vende a los Estados Unidos la Luisiana. La Luisiana es este gran territorio que abarca pues muchos de los estados del centro de Estados Unidos y que convierte prácticamente a Texas en la frontera con los Estados Unidos. Esto ya nos pone las señales, otra vez señales rojas de dónde va a venir el ataque, y obviamente fue previsto también por las autoridades españolas. Hay fortificaciones en Matamoros, en Tampico, pero también el establecimiento de presidios. Habíamos hablado de la importancia de los presidios cuando el siglo XVI y la expansión hacia el norte va a ser retomado en esta época, y por ejemplo hay dos presidios fundamentales: San Antonio de Béjar, el actual San Antonio en Texas, y Santa María de Galveston, que van a servir justo para frenar o tratar de frenar el inminente avance de los Estados Unidos sobre el actual el entonces territorio mexicano. La independencia marcó un periodo de gran uso de las fortificaciones. Todas estas obras militares que hemos hablado, que se han construido a lo largo de prácticamente 3 siglos, no tuvieron mucho uso fuera de las de Campeche y Veracruz, que como hemos visto fueron los enclaves principales, pero en todo el resto las fortificaciones en la independencia van a tener un papel clave. De hecho, los caminos de México-Veracruz tienen una importancia fundamental. Hay que recordar que mucha de la defensa de la independencia mexicana, sobre todo en los años de 1815 hacia 1821, se va a dar justo en esta zona. Entonces hay sitios fundamentales, pero viene también una época en que el patrimonio fortificado se va volviendo obsoleto. Tan se vuelve obsoleto que San Juan de Ulúa, que habíamos visto gloriosa en 1825, cuando es realmente tomada y recuperada para el gobierno mexicano, no puede resistir ya el ataque de las nuevas formas, de las nuevas amenazas navales de las grandes empresas del siglo XIX, tanto francesas como inglesas, y va a ser tomada 3 veces. Realmente entonces hablamos que hay ya una de las grandes afrentas. Y San Juan de Ulúa, entonces, ¿cuál es su destino? Pues va perdiendo importancia como enclave militar y se va convirtiendo cada vez más en una cárcel donde prácticamente pernoctan muchos de los personajes de la historia mexicana, desde Benito Juárez a Fray Servando Teresa de Mier, en fin, grandes hombres que tuvieron que ver, pero también grandes leyendas como la famosa mulata de Córdoba. En fin, es un sitio mágico cargado de Chucho el Roto, es otro de nuestros grandes presos en San Juan de Ulúa, de grandes recuerdos, pero desafortunadamente muchas de estas fortificaciones, como vimos, se vuelven obsoletas y van hacia un camino de la destrucción. ¿Qué pasó? Porfirio Díaz y sus 30 años de Pax nos llevan entonces a un momento en el cual la idea de plazas fuertes era muy peligrosa. La idea de San Juan de Veracruz fortificado y de Campeche con murallas podía ser muy peligroso. Eran sitios claves para los golpes de Estado que se acostumbraban o se habían acostumbrado durante los primeros 50 o 70 años de la independencia mexicana, y Porfirio Díaz no lo iba a permitir. Hay otra razón que hace que se demuelan estas fortificaciones, que fue el motivo económico.
es decir, eran grandes trabajos de piedra, de cantera, y las ciudades estaban en crecimiento, necesitaban bancos de materiales. Francamente, es triste pensar que muchas de estas fortificaciones, como es el caso de la gran fortificación de Mérida que hemos mencionado, San Benito, son vendidas como bancos de materiales, y otras, como la muralla de Campeche, va a ser demolida por motivos de sanidad. Es decir, se decía que el aire tenía que renovarse, que estar detrás de una muralla ocasionaba que las miasmas, como se decía la palabra de la época, se quedaran almacenadas, los males aires, y las enfermedades estuvieran allá. Esto nos lleva entonces a una destrucción acelerada del patrimonio militar de México, que solo va a ser recuperada hacia 1950. Se han hecho a partir de ese momento grandes trabajos de rescate. Una de las grandes frases que pienso que se acuñó fue el de las fortalezas de la cultura, es decir, pensar en estos espacios militares como recintos para museos, para áreas culturales, grandes espacios todavía de visita cultural, como el mismo San Juan de Ulúa, es quizás uno de los grandes atractivos del puerto, pero todavía tenemos muchos pendientes. Creo que todavía a 200 años de el México, gran parte del México independiente, tenemos todavía muchos trabajos pendientes en el rescate de este patrimonio que hemos hablado, que es no solo el rescate de la arquitectura militar, como decía yo, per se, es el rescate de nuestra historia, de la que he hablado pues muy brevemente. Realmente nuestra historia es mucho más compleja y más llena de conflictos, y pensaríamos que actualmente los 300 años de nuestra historia como la Nueva España fueron planos, fueron sin afrentas, y hemos visto que estamos llenos de acontecimientos. México realmente es uno de los grandes países sedes del patrimonio cultural material y inmaterial. Entonces, rescatar nuestra memoria material es también trabajar sobre el rescate inmaterial. Muchas gracias.